Listo, gracias. Gracias, Alberto. Un gusto a todas, todos. Ya hemos platicado anteriormente, nos hemos conocido en este medio literario y pues qué gusto nuevamente juntarnos en una sala virtual, especialmente por el tiempo de mi estimado Alberto hasta Nicaragua, un increíble escritor, tallerista, que este conjunto se hizo junto con Carmen Tocay. Creo que la mayoría la conocen, que es una increíble, no sé si microficcionista será la palabra, no estoy seguro, pero increíble escritora también, que hizo este vínculo. Y como saben, aquí a través de Revista Luna hemos buscado hacer esta gestión cultural a través de talleres, a través de recitales, y muchos aquí ya han trabajado con nosotros a través de distintos eventos, festivales, y esas puertas siempre están abiertas. Eh, Como mencionaba Alberto, yo soy Alan Barrera, director de Revista Luna, y siempre dejamos este espacio abierto para que puedan disfrutar más actividades artísticas, literarias, especialmente, pero también nos ampliamos a un poquito más. Igual Claudia, que está aquí, forma parte de nuestro equipo y sabrá decir de que hay mucho espacio para que podamos crecer profesional y personalmente. Sin más que decir, pues les doy la bienvenida a este taller, a estos módulos que se vienen. Aprovechen mucho a Alberto, que sabe demasiado sobre este tema preciso y más, por supuesto que él todo lo va a responder. Y de la misma manera, nosotros estamos abiertos a lo que necesiten del lado de Revista Luna en conjunto a lo que se trabaja este día con el taller. Entonces, sin más que decir, disfruten mucho este taller y estamos a sus órdenes. Te dejo a ti la palabra. Solo estás en mute. Ahora sí. Gracias. Muchas gracias, Alan, y muchas gracias a la revista Luna y obviamente a Carmen, ¿verdad?, por efectivamente haber establecido conmigo una comunicación. Ya voy a contar un poquito de dónde viene esto. Solo quería decir cómo sentí ahorita el enorme peso de la responsabilidad cuando Alan dijo que iba a responder todas las preguntas. Me sentí un poquito como genio de la lámpara. Tratemos más de conversar y de colectivizar, pero sí, pues lo poquito que hemos logrado aprender o saber o experimentar, pues está a la orden para ustedes, obviamente. Bien, comentarles un poquito el propósito, cómo no, Alan, un gusto. El propósito, o mejor dicho, el origen, el antecedente de este espacio en que nos encontramos. En el año pasado, en el mes de noviembre, tuvimos el primer encuentro centroamericano de minificción. Les agradecería ahorita que tengamos los micrófonos apagados y que con la mecánica sea que conversemos en la medida que alguien va a conversar con el micrófono, así nos evitamos el feedback o las interrupciones. Entonces les estaba contando de que en noviembre del año pasado tuvimos el primer encuentro centroamericano de minificción, es decir, en Facebook, y luego si quieren, tienen curiosidad o interés, pueden encontrar esos videos de ese encuentro tanto en la página de Facebook de Minificción Centroamericana como en el canal de YouTube, del cual yo les pasé el link del módulo 1. Pero bueno, en esa ocasión, en ese encuentro, tuvimos la oportunidad de tener 3 mesas y por ahí Rudy también nos acompañó. Y pudimos entonces tener un primer intercambio muy rico, diría yo, de cómo está la minificción en nuestros países, pero también surgieron una cantidad como de interrogantes y de propuestas. De ahí salió, por ejemplo, Otoniel Guevara con la idea de sacar la colección Siacabuche con la editorial, ¿no? Se me escapa el nombre ahorita. ¿Quién me ayuda? Editorial de Chifurnia. Furnia, gracias. Con la Sí, Chifurnia. proyecto editorial de Chifurnia. Exacto. Entonces con la Chifurnia, muchas gracias, Rudy. Con la Chifurnia, Siacabuche se convirtió entonces en la primera colección de minificción centroamericana contemporánea, o sea, muy reciente, ¿verdad? Porque Luna Negra y otros han hecho ya trabajos anteriormente, no es el primero, pero sí digamos que es el más reciente. Y yo diría que muy ambicioso también, al punto de que ya a estas alturas creo que son por lo menos unos 20 autores y autoras que van a salir o más pronto. Con unas ediciones artesanales de 20 textos cada uno. Bueno, esto fue un resultado muy vinculado con la conversación que tuvimos en el noviembre del 2021, donde se decía, bueno, necesitamos tener publicaciones, necesitamos leernos, pero también salió otra iniciativa, otra idea, que era la posibilidad de tallerearnos, de poder compartir algunos principios, algunos conceptos sobre minificción, hablar sobre esto, es más, ponerla en debate incluso, ¿no? Ponerla sobre la mesa, discutirla, diseccionarla un poco. Y de ahí salió pues esta iniciativa que comenzó en Nicaragua,
tuvimos ya el primer taller, el pilotaje de esto que estamos haciendo, se hizo hace un par de meses atrás, en ese momento en coordinación con Brevemente, un espacio de Jorge Campos y Krasnodar Quintana, que es como una suerte de revista, entrevista, espacio virtual para compartir minificción, no solo centroamericana, sino en general hispanoamericana. Y ahora tenemos la posibilidad de llevar la segunda edición del taller a Guatemala. Y yo estoy feliz con eso, porque es uno de los países que, y lo digo sin querer cepillar a nadie acá, que más amo yo de Guatemala, precisamente. Diferentes visitas por diferentes razones en años anteriores, tengo mucho de no ir, pero yo disfruté cada llegada y visita y compañeros y compañeras guatemaltecos a los cuales estimo mucho. Pero bueno, dicho eso, la mecánica del taller está compuesta por varios módulos, 3 en este caso. Este primer módulo está dedicado a historia y definición, y aunque es un nombre extremadamente académico, en realidad veámoslo más como una conversación. Cada taller, cada módulo es eso, es una conversación. Hasta ahora, pues hemos visto que funcionó bien en Nicaragua. Hicimos esta grabación previa de las conferencias para evitarnos esa conferencia en vivo y aprovechar realmente la parte más bonita de poder estar en un espacio como el que nos encontramos, que es la conversación y el diálogo, y no tanto que yo esté aquí dando una ponencia y que ustedes solo me escuchen. Por eso les pasé antes el link, les pasé el video, también les pasé una lectura que pretende más o menos aportar algunas ideas, algunos datos, incluso sobre Guatemala, aunque yo no soy experto en minificción guatemalteca, ojo, mi trabajo de tesis fue hacer diferentes registros por cada país. Obviamente ustedes sabrán mucho más, Carmen, Alan u otras personas que están muy vinculadas, como Rudy, pero sí, pues yo traté un poquito como de sintetizar un poco lo que pasa en la región centroamericana. Entonces ya de entrada me disculpo por no ser realmente un experto en la minificción guatemalteca, sino tener cierta idea nada más. O sea, ahí no bailo tan bien. Pero bueno, dicho esto, quisiera saber si pudieron ver el video, si pudieron leer. Esta es la parte importante, ¿verdad? Porque aquí es donde ya podemos comenzar a conversar de manera abierta, que es la mecánica de los módulos. Así que tal vez unas manitos alzadas para tener una idea de cómo estamos si vimos el video. Una manito, creo que bueno, ya había Kevin ahí, gracias, me dio un pulgarcito ahí, Kevin. Ok. Ok. Ahí veo la mano de Silvia, ya había visto el pulgar de Kevin, veo otro pulgar por ahí de Rudy. Ok, ok, va. Ok, tengo algunas personas también que sí, otras tal vez no. El texto, el documento, ¿pudieron darle una leída al texto? Veo otra vez el pulgarcito de Silvia. Ok, creo que solo Silvia. Ah, también Manuel. Ok, perfecto. Y también Rudy y Kevin. Ok, va. Gracias. Me hago una idea como que la mitad pudo más o menos entrarle material y tal vez la otra mitad no tanto, pero bueno, vamos a tratar igual de subsanar eso en la conversación. Vamos a ver a qué podemos ir llegando, ¿no? Insisto, la idea es construir conocimiento de manera colectiva. Yo creo mucho en eso. No creo en venir yo con una verdad absoluta y menos como genio de la lámpara a responder todo, ¿verdad? Porque tampoco. Bien, entonces ahora lo que hacemos, la mecánica es muy simple. Ustedes van entrando, alguien levanta la mano, empezamos a establecer una conversación y vamos a ver hacia dónde nos lleva. Entonces, sobre historia y definición, sobre las lecturas, sobre el video o otras ideas que vayan surgiendo a partir de ahí, vamos. Así que bateo libre, como decimos acá. ¿Quién quiere empezar? Puede ser una pregunta, puede ser un comentario. Adelante. Yo quisiera saber, Claudia. comentar más bien, que me sorprende que hablen de minificción guatemalteca cuando en realidad, pues yo viviendo aquí conozco muy poco de minificción y de lo que se hace en otros países, ¿verdad? Sí, bueno, esa observación, Claudia, yo creo que sería válida para casi todos nuestros países o todos, tal vez con excepción de Panamá. Panamá creo yo que es el país que es más autoconsciente sobre su propia cultura literaria vinculada con este género o con este tipo de texto narrativo, ¿no? Y tiene que ver con algo que aparece en la tesis que me tocó trabajar a mí el año pasado, que es
que Panamá es el primer país y hasta ahora uno de los pocos, creo que en general no tenemos, no creo, lo sé porque pues, me tocó estudiarlo un poco así, ¿verdad? Que tiene estudios sobre su minificción, sobre los autores, sobre su historia, sobre lo que ha estado pasando desde el año 2002. Entonces, desde el año 2002, estudios, desde el año 2003, 2004, antologías. Entonces ellos han venido trabajando bastante esto del estudiarlo y antologarlo, entenderlo e identificarlo claramente. En el resto de nuestros países, y Nicaragua incluida, hemos tenido poco avance en ese sentido. Aquí también tuvimos la fortuna que hubo algunos autores que hicieron antologías entre el 2015 y el 2016, más o menos. Yo ya luego me metí más recientemente en este asunto, en Nicaragua. Pero si te vas a Costa Rica, difícilmente vas a encontrar grupos de estudio del tema, pero así como en un nivel más nacional, no necesariamente es tan evidente. Es más, conozco muchos autores que sus textos pueden ser leídos en clave de minificción, pero ellos dicen que es poesía y no les gusta mucho la idea de que se confunda tampoco. Igual, en El Salvador me parece que es algo que sí está como construyéndose más. Ahora que Otoniel está con esta colección de Sacabuche, me parece que está como moviendo mucho las aguas salvadoreñas para hacer conciencia, digamos, de la posibilidad de leer textos de esta forma. Y Guatemala tiene, obviamente, a Augusto, ¿verdad? O sea, Monterroso se convierte en una figura a nivel hispanoamericano referente para el género, aunque obviamente Monterroso no publicase sus textos con una etiqueta de minificción. El tema de la denominación es clave. En la medida que no lo nombramos, no existe. Esto pasa en todo, ¿verdad? Y obviamente también pasa en la minificción. Entonces, el tema de la denominación es clave. Lo que yo trabajé en la tesis, que está en el documento que les pasé, eso que les pasé yo es un fragmento de mi tesis, que es un trocito, ¿no? Entonces, ahí está la clave de lo que hoy por hoy se puede ir leyendo como clave minificción de lo que Guatemala ha estado creando, pero que hasta muy reciente también se empieza a valorar o apreciar de esa forma. Entonces, sí, tu pregunta para mí es clave, es importante, ¿no? Porque efectivamente no, hasta muy recientemente se está construyendo esta lectura en clave de minificción. Rudy. Sí, un poco por lo que ya planteaste, el tema de nombrar a este género. Hasta hace poco yo tampoco sabía que, bueno, como este ha sido un proceso de nombrar a este género, se ha tenido otros nombres como microrrelatos o microtextos. Entonces, esa también ha sido una posibilidad, considero yo, ¿verdad? O ha sido una, no sé si desventaja, pero no se conoce, digamos, como tal. Pienso que la mayoría de nosotros ha estado en este escenario del microtexto o microrelatos, pero personalmente yo hasta el año pasado fue que me di la sorpresa de que, bueno, esto empezaba a nombrarse como minificción. Me parece sumamente importante esa denominación que podamos darle, porque de ahí podemos ir como encontrando esas luces, no solo de la teoría, sino de autores también. Ahí, gracias, Rudy. Ahí también tal vez sería bueno aclarar algo, ¿verdad? A ver, la denominación es múltiple y en la lectura eso yo también lo incluí un poco, tal vez no tan a detalle, ¿verdad? Como ustedes podían encontrarlo en otros documentos. Yo también les di acceso a una carpeta con una cantidad de información, libros e investigaciones. Pueden encontrarlo en el correo que mandé. Obviamente no es para que se saturen ahorita, ¿verdad? Pero si luego quieren profundizar, hay información suficiente o bastante. Les decía, tiene muchos nombres y eso sigue pasando. En principio sucede por una cuestión de, a ver, cuando empieza a estudiarse este asunto llamémosle la narración brevísima, digamos, lo narrativo breve, cuando se empieza a investigar, según el lugar geográfico, adquiere diferentes nombres. Pero luego también hay algunas tesis que están un poco como en contraposición. Voy a poner un ejemplo. En España, si ustedes van a España y hablan de minificción, les van a corregir y les van a decir, no, microrrelato. Porque la minificción es un supragénero que puede incluir el aforismo, el haiku, puede incluir otras cosas.
mientras que el microrrelato es efectivamente ese relato brevísimo al que vos estás queriendo aludir. Tal. En Costa Rica también le llaman microrrelato. Sin embargo, si ustedes se van al sur, y por sur me refiero a Colombia, me refiero a Argentina, me refiero a Chile, me refiero a Venezuela, van a encontrar otros términos. En Venezuela, por ejemplo, Violeta Rojo hasta hace no mucho tiempo usaba el término minicuento. Y si ustedes van y se buscan de Violeta Rojo el PDF de su manual para reconocer un minicuento, es un referente clásico. Yo se lo puse también en la carpeta de referencia. Pero Violeta ya usa ahora minificción. Y ya voy a explicar un poquito el cambio de Violeta. Si usted se va a Argentina, va a encontrar microficción. Ahí me acaban de publicar un libro en Chile que dicen que es un libro de microficción. Yo digo que es de minificción, pero ya ellos lo venden como microficción. Tampoco me voy a pelear por eso, ¿verdad? Y luego se van al sur, bueno, arribita de ustedes, se van a México con Lauro Zavala y se van a encontrar el término minificción, que es el que estamos tratando de empujar también desde Nicaragua, al menos yo. Entonces, ¿cuál es el tema con el nombre? Bueno, en principio porque es un género que todavía está siendo estudiado, que no tenemos, digamos, acuerdos universales, así como decir el Instituto Oficial y Real del género breve para Hispanoamérica dice que este es el nombre. Eso no existe y probablemente nunca va a pasar. Eso de que está en discusión el nombre obedece al origen, vámonos atrás. El origen de esto que estamos queriendo entender ahorita. Esto comienza con los modernistas, comienza con los vanguardistas. Estamos hablando del poema en prosa, que poco a poco empieza a ser transfigurado, cambiado, moldeado, hasta llegar a un Monterroso con un de Oveja Negra y demás fábulas, que ya no es eso, que ya no es un poema en prosa, que ya se empieza a denominar y reconocer de otra manera. Entonces, lo que les quiero decir es que el origen de este texto es el experimento. La lúdica de la escritura, el gozo del texto, la posibilidad de el ser degenerado, de moverse entre fronteras, que es un aforismo muy interesante de Ana María Shoah sobre esto, ¿no? Que dice que la minificción básicamente es como un país que tiene como frontera el aforismo, frontera el chiste, frontera el poema, y que en medio de todo eso estaba la minificción, y es cierto, porque nace de ahí, nace de esta suerte de mezclas y remezclas y experimentos entre el modernismo y el vanguardismo. Y posiblemente por eso todavía hasta el día de hoy se defiende de ser nombrado de una manera definitiva o tener unas características totalmente absolutas. Probablemente no debería ser así. Tal vez el día que hagamos eso lo matamos, lo tengamos totalmente cogido, así como cuando uno agarra una mariposa y le pone un pin y obviamente la mariposa ya no existe. Qué linda verla, pero eso ya no es una mariposa, eso ya es algo que está muerto pegado en la pared. Entonces probablemente eso le pasa a este texto. Probablemente. Entonces, yo tampoco voy a venir a fijarles a ustedes reglas universales y decirles, tienen todos que llamarle minificción o el dios de la microliteratura los va a castigar. No, por favor. Ustedes pueden nombrarle como les dé la gana. Pero yo uso este nombre porque hay que escoger. Pues al final hay que colocarse en algún lado para poder hablar de esto, ¿no? Y yo sí, yo uso minificción porque me estoy alineado de alguna forma con lo que los académicos, amigos míos mexicanos están trabajando, como Laurelisa Vizcaíno o Gloria Rodríguez, el mismo Lauro Zavala. Y me ha funcionado por diferentes motivos, pues porque también en uno de los congresos de minificción que hubo no me acuerdo si fue en Suiza, Suecia, no recuerdo ahorita, se utilizó el término de minificción como un acuerdo para poder tener una supracategoría de uso y poder nombrarlo de alguna forma, ¿no? Para que los académicos se pusieran un poco de acuerdo, pero para los autores, donde también me coloco el sombrero, yo realmente poco nos importa cómo se llame, al final estamos escribiendo, ¿no? Pero sí quería aclarar eso. Dependiendo del país, dependiendo de la academia en la que se encuentren circunscritos, va a tener otro nombre. Incluso hay estudios específicos sobre la denominación. ¿Por qué unos nombres, por qué otros y cuáles son los más comunes actualmente? No hay un acuerdo, como les digo, si no tenemos un término universal. Seguimos. Buenas tardes, muchas gracias, Alberto. Sí, estaba leyendo el documento, también vi el videito que nos mandaste. Veo que ahí haces como una comparación entre el microcuento y la minificción, digamos, poniendo algunas características. También tienes, digamos, has hecho algún cuadro comparativo con las otras denominaciones.
como para ver un poco, digamos, cuáles son las características de eso. Gracias, gracias, Manuel. Eso lleva varias cosas. No lo he hecho, pero sí, digamos, en las discusiones han salido, digamos, esas comparaciones. Voy a venir un poquito como abogado del diablo ahora, porque David Roas, académico español, dice que el microrelato o la minificción, el microcuento, la microficción, simplemente es un cuento radicalizado. O sea, Roas afirma, y él hace todo un trabajo de rasgos, en el que me basé yo para mi tesis también, para decir las mismas características que están en el cuento están en la minificción, solo que están más radicales, sobre todo el uso de la elipsis. O sea, la capacidad del texto para poder dar pistas semánticas que permiten a un lector o una lectora completar el arco narrativo, completar la trama, completar la historia, digamos, o completar lo que vos estás queriendo expresar ahí, ¿no? Entonces, esa es la postura de David Roas. David Roas dice que la minificción básicamente es como el hijo menor del cuento, o una versión más pequeña de un cuento. No hace mayor diferencia. No dicen lo mismo otros académicos, obviamente, ¿verdad? Ahora, con decir compararlo con otros, o sea, sí hay un elemento clave que es lo narrativo, ¿no? Para poder diferenciarlo, por ejemplo, de un aforismo. Pero luego vos te vas a ver textos que se mueven en fronteras muy finas y que no queda claro qué son. Y podés pensar que es un aforismo, podés pensar que es algo más poético porque es más evocativo en la imagen, en la metáfora. Pero siempre de alguna manera la minificción en teoría está buscando contarte algo. Lo que pasa es que lo que te cuenta a veces no te lo dice, no está explícito, sino que está implícito. Y es la mente lectora, y aquí un poco citaría a Humberto Eco con lo de lector infábula, de ese co-creador, ese lector cómplice, esa lectora cómplice, se necesita muchísimo en la minificción para poder co-crear el sentido. Y por eso a veces el texto puede tener una forma muy extraña, hasta a veces no narrativa, pero en realidad la intención semántica es esa, que vos podás construir un relato o extraer una anécdota o construir una historia a partir de ese texto que te está llegando, ese estímulo que te está llegando. Y eso lo diferenciaría tanto del aforismo como de la poesía, que no tiene necesariamente esa intención. Decía Borges que al final los textos dependen, la categoría del texto depende del lector. O sea, que el lector puede venir y construirse una clave lectora diferente del texto. Borges insistía mucho en eso. ¿Qué está diciendo? A ver. Ok, mucho gusto. Muy bien. No hay problema. Entonces, le decía, pues que Borges hablaba mucho de esto, ¿no? El texto al final existe y el lector cuando lo lee es el que construye una cierta categoría o una cierta clave de lectura. Eso también le pasa a la minificción. Insisto en el ejemplo de los poetas costarricenses que conozco, algunos por ahí, en particular Luis Chávez, que yo le he dicho que yo puedo leer sus textos en clave de minificción. Él me dice, no, lo mío es un poema. Eso no es una minificción. Yo le digo, está bien, vos le llamas poema, yo le llamo minificción. Al final es un tema de claves de lectura. Y esto pasa en muchas obras posmodernas. Muchos textos que hoy por hoy escapan a las categorías y pueden estar en múltiples lugares a la vez. La minificción está por ahí también. La minificción es una hija de la posmodernidad. Por eso decía a ustedes que el nacimiento como experimento textual de los modernistas y luego los vanguardistas nos lleva a este punto que incluso ni siquiera una denominación universal tiene. Y esa experimentación puede llevar a estar siempre colindando con diferentes fronteras. Podría incluso buscarles más adelante y mandarles una colección de textos difíciles de categorizar, o sea, que sea realmente un dolor de cabeza, ¿no? E invitarles a leer y decir, vamos, ¿qué es esto? Eso me gusta hacer mucho con mis alumnos, por ejemplo, yo soy profesor de secundaria, y me gusta exponerlos a textos que podrían ser poemas, podrían ser cuentos, podrían ser todo a la vez. Y lo interesante es que en realidad la literatura actual es eso, ¿no? Es muy flexible, es como el agua, ¿no? Se puede mover de diferentes maneras. No sé si te respondí con eso. A mí creo que generé más preguntas, ¿no, Manuel? Pero por ahí. Ahí hay una pregunta. Dice, minicuento no es igual a minificción. Gracias. Bueno, hay una autora que ya murió, Dolores Koch, que es una de las pioneras de investigar esto que estamos hablando. Y ella diferenciaba entre minicuento y microrelato. Para ella el minicuento era un cuento corto.
un cuento chiquito. ¿Y qué diferencia había con el microrelato? Bueno, que ya no tenía una estructura clásica, que ya no tenía aquello aristotélico, ¿no? Inicio, nudo, desenlace, sino que funcionaba in media res o intraconto, pero que sobre todo tenía un enorme uso de la elipsis, y ya la premisa de la historia ya no estaba en el texto, sino en la mente lectora. Entonces el microrelato sería como un artificio que se activa en la lectura. Es decir, la historia no está ahí, el texto solamente lo sugiere. Entonces, que es básicamente lo mismo a lo que nos referimos con minificción en este taller. Un texto que sugiere algo, que lo tiene contenido en una elipsis, que es muy radical, digamos, en esa capacidad de elisión, de no mostrar para que sea quien lee el que va a co-crear. Y la otra cosa son las múltiples interpretaciones, que también es muy diferente al cuento clásico o la novela clásica, que tenía una historia. La minificción puede crear muchas posibilidades, porque hay ambigüedad, una ambigüedad buscada. Y eso le da riqueza al contenido, la posibilidad de una lectura activa para poder construir el relato que no está totalmente definido dentro de la minificción, y las múltiples interpretaciones, esa ambigüedad consciente, autorial, que hace que se haga realidad lo que decía Barthes, ¿no? Lo de la muerte del autor. El autor ya no existe como una voz única de Dios, sino que la persona que lee tiene múltiples posibilidades de interpretar. Pero insisto, en la minificción esto se busca realmente, no es algo que ocurre por casualidad. Tengo otra pregunta. ¿Será que Twitter aceleró el desarrollo de la minificción? Bueno, más que Twitter, tal vez en general la posibilidad de compartir en redes. Mi amor, soy la única que entró tarde, pero al menos ahorita no me mencionaron nada. Hola, Mercedes. Porque todos los demás ya estaban ahí ahorita que yo entré. Hola, Mercedes, te estamos escuchando. Somos como 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 son ahorita conmigo. Pero eran 12 los seleccionados, me imagino que hizo falta más de alguien. Ok, lo estaba mandando, bueno, en fin, no nos escuchó. Ok, entonces volviendo a lo que decía Claudia, efectivamente las redes y social media y el internet y tal, digamos, abrieron la posibilidad, en principio, de crear los blogs. Si ustedes hacen a ver, esto es un estudio que hace falta. Fíjense que aquí tengo una tesis para quien la quiera agarrar. La explosión de los blogs a inicio del 2000 y la proliferación de escritores, sobre todo en España, de minificción. Es decir, hay muchos. Pongo un ejemplo. Pongo el ejemplo de Manuel Espada. Manuel Espada comenzó con su blog La Espada Oxidada. Buenísimo el blog, todavía existe, pero ya casi que todos estos blogs quedaron como una bitácora, o sea, quedaron ahí, ¿no? Yo también tuve uno en el 2009. Bueno, lo tengo todavía, pero lo mismo, quedó como una bitácora. Entonces, yo me meto ahí también en esa generación. O sea, somos diferentes blogueros que posteamos. Primero escribíamos en algún lado, luego lo poníamos en el blog, la gente comentaba los textos. En algún momento empezamos a curarlos, empezamos a sacar los que pensábamos que funcionaban mejor, y alguno lo llevó a alguna editorial o como en mi caso lo autopublicamos. Yo comencé con autopublicaciones en el 2012, con ediciones gratuitas online, con PDFs. Y eventualmente eso nos dio la posibilidad de ser conocidos o que nos leyeran y tal, ¿no? Digamos, ese famoso idealismo de la red de democratizar la comunicación. Es falso, ¿verdad? Pues, pero por lo menos en este caso sí dio algún fruto positivo. Entonces, con Twitter ocurrió otra cosa interesante. El famoso fenómeno de la twitteratura, que da para debates grandes, y yo también hice algún artículo sobre eso, que si a alguien le interesa lo puedo pasar, porque yo pensé que eso ya pasó, fue una época, tuvimos un tiempo, digamos, de mucho dinamismo, y fue muy interesante. Había una comunidad de minificción latinoamericana muy buena, muy fuerte, muy intensa. Habían cosas muy raras, como por ejemplo las justas de minificción. Esto era una cuenta en Twitter, que no se me escapa el nombre, si era que se llamaba La Justa, que de repente nos invitaba a algunos autores a que tuviéramos justas, como la Edad Media, ¿no? Solo que en vez de tener caballos y adargas y lanzas, pues lo que hacíamos era escribir en vivo con un tema que nos daban a última hora. Es decir, supónganse, ahorita a las 5 de la tarde tengo una justa yo con Manuel. Entonces Manuel entra y yo entro y estamos listos en Twitter y nos dicen, el tema es los superhéroes.
Y entonces Manuel empezaba a escribir su minificción en 140 caracteres y yo tenía que escribir. Y luego Manuel tenía que responder a la mía, o replicar, o vincularse con la mía, yo con la de él, y escribir la locura. Y así durante media hora. Y la gente dándole retweets y favoritos y diciendo cómo iba el torneo. Bueno, era interesante, era un dolor. Yo acababa con dolor de cabeza, pero eran dinámicas creativas muy bonitas. O sea, hubo mucha vida, digamos, en ese sentido. Ahora, que si eran los mejores textos del mundo lo que estábamos haciendo, ahí yo no estoy muy seguro. Pero por lo menos nos divertíamos muchísimo. Y sí, yo creo que en algún momento sí, ese fenómeno de la literatura, donde yo pensaría que los mejores exponentes, por lo menos en castellano, eran Alberto Chimal y José Luis Zárate, de México, quienes recomiendo mucho, movieron muchísimo el tema. Alberto Chimal inclusive lo llevó al tema del Flag Fiction Festival que había también con Twitter, unas cosas muy bonitas que se crearon en esa época. Así que sí, seguramente que algo de eso estimuló, seguro. Lamentablemente, aquí voy a agregar otra cosa, también estimuló otra cosa. Estimuló que mucha gente empezara a usar el hashtag microrelato, minificción, minicuento, y esto se ve sobre todo en Instagram ahora, más que en Twitter, donde un chiste, un aforismo, una idea, cualquier cosa, le ponen el hashtag y se supone que ya estamos leyendo una minificción, un microcuento, un microrelato, y lamentablemente pues no es así, ¿no? En un día cualquiera, y les invito a hacer esa búsqueda, si usted pone en Instagram esos hashtags, microcuento, microrelato, minificción, vaya y dígame qué encuentra. Les invito. Entonces sí creo que se vulgarizó un poco. Esto no lo digo yo, Violeta Rojo creó un ensayo que se llama La banalidad en las redes y ella habla de cómo ahora hay tanta, y ella le dice basura, en redes, que es difícil encontrar un texto que valga la pena. Entonces tal vez morimos por exceso. Hace unos años en España realizaron un certamen. Sí, efectivamente. Yo estuve ahí, no gané nada. Pero sí, eran excelentes ejercicios, sí. Sí lo recuerdo. Es más, yo abrí mi cuenta de Twitter por ese certamen, por la primera edición que hubo. Bueno, seguimos. La conversación puede seguir, obviamente, ¿verdad? Estamos para eso. Dudas, alguien tiene una pregunta sobre lo que no le ha quedado claro, o incluso algo diferente a lo que se ha dicho hasta ahora, una idea contraria, que es totalmente válido también que generemos debate, por supuesto. Tal vez en realidad yo no usaría, si me dieran a elegir a mí, yo no usaría el término minificción, porque ficción es algo no real, algún suceso que pudo no haber ocurrido, que es inventado. Y muchos cuentos cortos son anécdotas reales, entonces es válido usar minificción cuando puede que no sea, o sea, que sea una narración de algo sucedido. Ok, sí, el término ficción viene de la mano de la creación de algo, ¿verdad? Ahora, en realidad, solamente los textos periodísticos o las crónicas, obviamente todo lo que es ensayo, ¿verdad? O investigación, tiene realmente una connotación real. Es decir, incluso cuando ustedes están hablando de construir un texto basado en una anécdota de algo que pasó, se supone que estamos ficcionándolo, en el sentido de que la forma en que la contamos, o lo que le agregamos, o lo que le quitamos, la convierte ya en un texto distinto. Ahora, si estamos hablando de una colección de textos reales, insisto, eso ya son anécdotas, ya es crónica, ya es artículo periodístico, o memoria, o testimonio, o diario personal, lo cual es totalmente válido. Les invito, por ejemplo, a buscar la obra de Cecilia Kubobe, Estampas de una niña. Cecilia Kubobe era niña cuando se dio el golpe de Estado y el asesinato de Salvador Allende en Chile. O sea, estamos hablando del inicio de la dictadura de militar, ¿no? Con Pinochet. Entonces, Cecilia Kubobe crea una micronovela que se llama Estampas de una niña, publicada por Alfaguara en el 2018, si no me equivoco. Y entonces ustedes van a ver que cada capítulo podría ser leído como una minificción. Es decir, usted puede sacarlo, leerlo aparte y se sostiene. Pero además hay mucha elipsis, hay co-creación, hay múltiples interpretaciones en más de algún caso. Ahora, ¿es un documento sobre la memoria? Sí,
pero es un documento sobre la memoria ficcionada, es autoficción. Y ahí está precisamente la clave, ¿no? Porque Cecilia Kubove no dejó los mismos nombres, hace algunos cambios, obviamente, y luego quiero invitarlos también a pensar en otra cosa. Toda memoria es una ficción. Nosotros no recordamos las cosas como son. Nosotros agregamos, quitamos. Hay una metamorfosis del recuerdo que es inevitable. Nadie recuerda exactamente las cosas como eran. Por eso, insisto, la única forma de hablar, tal vez esto es muy radical, disculpen, de un texto realista es lo que se pretende desde el periodismo, un poco, ¿no? Porque incluso los diarios personales tienen esa ficción a la que estoy yo haciendo referencia. Entonces, por eso usamos el término minificción, incluso aunque sea anecdótico. Incluso en ese caso, tiene un elemento ficcionado. Si no, no sería literario, que también es lo otro, ¿no? La literatura, ¿qué es al final? La literatura, bueno, ya varios han dicho que el escritor es un mentiroso, ¿no? Bueno, esa frase que está bastante pateada ya. Lo que tiene detrás de eso es que al final hay una elaboración tuya. Vos estás agregando, vos estás quitando, vos estás mediando entre una realidad y lo que realmente tu voz personal, tu mano, tu corazón, tu mente es capaz de expresar en el texto escrito. Entiendo que la ficción simula una realidad con personajes propios, lo que es difícil es mantenerse dentro de ese término. Sí, sí. Luego arriba decía, lo de continuar a responder el relato de otra persona en Twitter no se podría tomar también como un cadáver exquisito. Hombre, sí, sí, claro. Perdón, Mercedes, hombre, eso es una expresión. Sí, la verdad es que sí hacíamos eso. Una cosa muy rara. Pero insisto, de calidad, quién sabe. Eso, aquello era una locura lúdica. Pero también era como un cadáver exquisito. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero bueno, seguimos. Alguien puede aterrizar la plática también. No sé, siento que a veces elevo demasiado el cometa y me voy lejos. Así que perfectamente podemos tirarnos a temas más. Sí, me imagino, mi estimado Alberto, que en su momento pues vas a dar estos pormenores, o no sé si características, la caracterización de cada uno de estos, digamos, bueno, con todo lo que has dicho, a mí me empieza a surgir una serie de dudas en cuanto a si es minicuento, si es... me imagino que en el tiempo vas a ir dando ciertas como caracterización de esas, de lo que implica, digamos, escribir minificción. Puedo ahorita mismo decir algo. Esto estaba ya en la conferencia que les pasé con el link de YouTube. Ajá, sí. Pero puedo ahorita mismo sintetizarlo. Y básicamente sería decir lo siguiente. O sea, al final, ¿qué cosa es una minificción? Bueno, en principio, a ver, comencemos con un acuerdo fundamental que por lo menos a esto sí se ha llegado a un acuerdo a nivel latinoamericano, ¿verdad? Que es que cabe en una página. Es decir, si ya pasa la página, si ya son 2, si ya son 3, si ya son 4, pues estamos ante un cuento. Sin embargo, si ustedes se fueran a ver lo que sería el término similar en Estados Unidos o en el mundo anglosajón, que puede incluir Inglaterra, obviamente, ¿verdad? U otros países angloparlantes, ellos hablan de más de una página. Ejemplo, y les recomiendo buscar a Lydia Davis. Lydia Davis es una excelente autora norteamericana, que si bien es cierto, tiene mucha flash fiction que cabe en una página, tiene otros que no. Y para ellos, para los que publican flash fiction, que además se vende muchísimo en Estados Unidos, puede perfectamente ser hasta de 3 páginas, 2 páginas, 3 páginas, y no pasa nada. ¿Cuál es la característica más relevante para ellos en el flash fiction? Y eso nos puede hablar mucho de lo que ahora yo voy a hablar. La elipsis. La capacidad de evocación es altamente evocativo. Es decir, es un texto que no tiene mucha descripción, que no introduce demasiado al personaje, que no te da demasiado detalle de la historia, sino que con pocos elementos logra evocar emociones, logra evocar un relato en la mente lectora. Ojo, eso para el mundo anglosajón. Nosotros, en el mundo hispano, básicamente decimos que tengo una página, y Zavala lo define porque dice que se pueda ver, que la imagen entre directamente todo el cuerpo del texto en tus ojos, es que estamos ante una minificción. Esto que podría ser una cualidad antojadiza se ha convertido pues en una característica reconocida a nivel de todos los congresos de minificción que ha habido hasta ahora. Pues. No ha llegado un día en que digan, hombre, puede ser de más de 2 páginas o algo así.
No es raro, sin embargo, encontrar libros de minificción con textos que tienen más de una página. Tengo, por ejemplo, yo Casa de Muñecas, de Patricia Esteban Herlés, de España, que es una excelente escritora, novelista, cuentista, minificcionista. Ella diría microrelato, obviamente, porque en España eso es lo que se usa. Y ustedes van a encontrar que hay 10, 20 textos que caben en una página y luego hay 5 que no, que están en 2 o 3. Entonces, ahí. Luego, pero bueno, pero en general existe, digamos, esa consigna del tamaño. Luego, está sobre sus características. ¿Es narrativo o no narrativo? La mayor parte del tiempo los colegas en la academia concuerdan en decir sí, narra algo, aunque no lo parezca, aunque la narración no sea evidente, pero que la intención narrativa está. ¿Y por qué se dice esto que no sea evidente, que puede no ser evidente la narración? Porque muchas veces la minificción se construye por su propia lúdica experimental en formatos no narrativos. ¿Qué significa eso? Puede ser una receta de cocina, puede ser la etiqueta de una camisa, puede ser una copla infantil resignificada. A veces escribo una aquí o después, pero bueno. A ver, después. Entonces, puede tener una forma no narrativa, pero que está reconvertida como tal. Y creo que yo puse una precisamente en la presentación, que se llama, a ver, aquí la tengo, voy a leerla, ya que estamos en esto. Aquí está. Canje. Se cambia laberinto sin minotauro por arquitecto prófugo. Bueno, y esto que evidentemente está relacionado con Minos y todo el tema del minotauro y tal, ¿verdad? Está construido sobre un formato de clasificado. Entonces, en principio, si analizáramos nada más la forma, diríamos, esto no es narrativo, no se supone que lo sea. Pero la minificción, por su brevedad, por sus posibilidades experimentales, se disfraza de diferentes maneras. Piénsenla como un lobo que se pone traje de clasificado, traje de copla, traje de receta de cocina, pero el lobo está adentro. Si somos capaces de ver el lobo, si hay una intención de que el lobo esté ahí, entonces efectivamente estamos viendo eso, ¿no? Esa hibridez genérica de la minificción, que aunque se pone a veces como una característica, yo diría que más bien es una de sus opciones, porque eso obviamente depende del autor. No es que todo autor tiene que escribir una minificción híbrida, sino que es posible encontrar minificciones híbridas. Pero siempre algo nos está diciendo, algo nos está queriendo, algo narrativo está queriendo transmitir que sea co-creado por quien está leyendo. Las otras dos cosas es la lectura activa, ya lo dije, es decir, un texto minificcional, y aquí viene Zavala y nos pone una complicación porque él hace una categorización de 3 tipos. Él habla de la minificción clásica, de la moderna y la posmoderna. La clásica vendría a ser básicamente la minificción heredada de la época de Darío prácticamente, ¿no? O sea, casi como un cuento. Arco narrativo, inicio, nudo, desenlace. Está todo ahí. Pero la moderna ya está jugando con raconto, in media res, rompe con el triángulo narrativo, deja mucho la elipsis. Es un inicio que no inicia, o es un final abierto, o a veces el final es epifánico y te sorprende, con el clásico modelo de cuento de Hemingway, de lo del iceberg, o lo del efecto del golpe de boxeo de Cortázar. Y luego está la posmoderna, que según Zavala es híbrida genérica, es muy irónica paródica, es muy intertextual y también puede ser metatextual, es decir, que tiene una conciencia de que el texto es un texto y juega con esa noción de romper con la cuarta pared. Pero me estoy extendiendo. Vuelvo a las características. Cabe en una página, puede tener diferentes características posmodernas o no, pero lo que importa es que nos está contando algo, ya sea que está en formato narrativo o no narrativo, necesita de una lectura activa, es decir, quien lee tiene que encontrar en la elipsis cuál es la historia o qué es lo que nos está contando. Tiene que releer, incluso muchas veces hay que leer más de una vez una minificción para entenderla. Tienes que irte al título, hay una relectura posible después de que llegaste al final. Y finalmente puede tener múltiples interpretaciones, que es lo de la muerte del lector, del autor. O sea, ya no hay una única forma de entenderla, sino muchas. Una hoja narrativa, lectura activa, múltiples lecturas. Si eso está ahí, es una minificción. No sé si quedó claro. Sí.
Ok, me llamó la atención el documento que nos envió que hay varios escritores guatemaltecos que escriben minificción, pero que aún no tienen un libro publicado. Sí, bueno, eso fue un intento de poder dar una idea de lo que estaba pasando muy en la actualidad. Y si se fijan ahí, fueron entrevistas a autores, Marlinda Guerrero, Carmen Tocay, haciendo un poquito un intento de mostrar pues, dónde está ahorita la situación en Guatemala, al menos hasta el año pasado, octubre de 2021, que fue que yo defendí esa tesis. Entonces, era simplemente eso, ¿no? Era como decir, ahí la última pregunta de la tesis era qué está pasando en la actualidad en los países. Entonces, en cada país yo hice lo posible por poner lo que estaba pasando y no quedarme solamente con un concepto meramente académico de si tiene un libro publicado, entonces es minificcionista. No, también poner un poco lo que estaba pasando, digamos, incipientemente, si ustedes quieren. Les devuelvo la pelota. Wow, 5:20. Buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes. Bueno, pues cuando uno ha escrito varios o ha intentado hacer el ejercicio de escribir en varios tipos de literatura, encuentra uno la posibilidad y la oportunidad de crear este tipo de relatos independientemente de las edades, porque el microrrelato y la minificción a veces están muy patentizados para los adultos, para las personas que están con una cultura de la lectura, que son lectores con una edad de lectura muy elevada, pero sabemos que cada persona desarrolla su capacidad lectora de acuerdo al tiempo que tiene y la voluntad que tiene también de leer y conocer a varios autores que existen ahora con las redes sociales, pues en cualquier esquina tú encuentras a alguien que sí tiene el don, aunque no haya tenido el galardón. O sea, siempre lo digo. Entonces, resulta que la minificción es un ejercicio que demanda mucho, siento yo, demanda mucho la investigación, demanda sobremanera una atención crítica del mensaje que se le quiere dejar a alguien, porque como tú bien dices, el escritor quiere dejar un mensaje o quiere dar la oportunidad de abrir una puerta, pero tú nunca sabes hacia dónde va a llegar el lector, porque el lector va a llegar hasta donde él realmente lo desea. Entonces, en este tema, leyendo el artículo, viendo el video, me surgía la duda, en la experiencia que tú tienes de haber hecho tu tesis y haber investigado en los países, ¿has encontrado alguna minificción, no cuento corto, para infantes, para adolescentes? Bueno, voy a dar una respuesta muy poco modesta, porque pues estás tocando precisamente la puerta de donde comencé a escribir. Yo escribí minificción para niños. Yo soy escritor de infantil, en principio, y minificcionista. Entonces, mi amigo el Dragón, que fue publicado en el año 2014 y que está de venta en Guatemala, son minificciones. Es más, las escribí en Twitter. Es una microserie. Y es un niño que tiene un amigo imaginario, ¿no? Que es un dragón, y el dragón explica todas las cosas que él ve o cosas que están pasando, como los baches de la calle, que si es el dragón que sale de noche a caminar. Entonces, cada texto se sostiene por sí solo. Como todos abordan el mismo tema, pues el libro se sostiene como un álbum ilustrado. Nota curiosa, esto fue llevado a un concurso nacional y no ganó precisamente porque los jurados decían una y otra vez que esto no era narración, porque no había premisa, no había inicio, no había nudo, no había desenlace, no llegaba a ningún lado. Esto era otra cosa. Y eso generó un debate bárbaro. Pero bueno, al final se acabó publicando, menos mal. No ganó, obviamente. Entonces, pero esto para decirte que sí, o sea, bueno, pero no, mira, yo no sé si soy el único, seguramente que no. Claro que no soy el único, por supuesto que no soy el único. A ver, hay una editorial que llevo yo que se llama Parafernalia, un sello digital, Creative Commons igual, ¿no? Sin pro bono, sin ningún tipo de ganancia.
Y el año pasado, no, en el 2020, a ver, con la pandemia hubo un boom de la minificción a nivel hispanoamericano. Todo el mundo estuvo escribiendo, hubo convocatorias, hubo antologías. Y a mí vinieron unos autores mexicanos, Cristian Morales y Soto, de México, y me pidieron hacer una antología de minificción para niños, precisamente porque querían que los niños tuvieran algo que leer en medio de la pandemia. Entonces se convocó a toda Hispanoamérica y salió un libro hermosísimo, que luego se los puedo pasar. No sé si se los puse en la carpeta, si no se los paso. Y ahí está la respuesta a tu pregunta. Y ahí podrías investigar y verlos, ¿no? ¿Qué te parecen? Porque hay que catarlos. Sí, Regio, me parece. Vale. Muchísimas gracias. Vale, a la orden. Gracias. Ok, hay una pregunta que me parece, bueno, ya le voy a dar la palabra a Rudy. Solo quería responder a esto que me ponía Mercedes. Si hiciera falta alguna de las características, aún se podría tomar como minificción. Ok, voy a dar una opinión personal, obviamente, ¿verdad? Esto no hay ningún manual que diga, tiene que tener esto para ser una minificción. Pero bueno, yo diría, como hispanoamericano, como centroamericano, que quepa en una página, uno. Que sea narrativo, aunque tenga un formato no narrativo. O sea, te está contando algo. Hay algo que vos podés contarte a vos mismo, aparte del texto, digamos. Y que se requiera una lectura activa. O sea, que yo realmente tenga que activar mi imaginación y mi capacidad de evocación a partir de la elipsis que se está utilizando en el texto. Si está eso, estamos ante una minificción. Porque lo de las múltiples lecturas tiene que ver mucho con la calidad. Eso lo vamos a ver en el próximo módulo, en el de catadura y crítica de minificción. ¿Cuándo consideramos que una minificción es buena? Porque tiene calidad. Yo sé que es muy subjetivo, pero sí podemos tener algunos criterios para poder criticar un texto. Como se critica todo texto, como se critica la poesía o la novela o el cuento, pues igual también con la minificción, ¿por qué no? Pero digamos, pues si nos vamos a quedar con algunas de ellas o si podemos quitar alguna y se sostiene, pues yo diría que las múltiples lecturas podrían no estar. Podría ser que solo haya una lectura y se agota rápido, pero al menos tiene las otras. Entonces, pues una página narra algo y se requiere lectura activa. Sí. Rudy. Sí, solo quería apuntar ahí dos nombres de los que, bueno, a mi juicio están escribiendo o han publicado, que es Marilinda Guerrero y Julio Serrano. Ellos han publicado libros que van dirigidos, bueno, no con la intención de dirigirse a un público infantil, pero me atrevería a decir que van en esa línea. Sobre todo Julio Serrano Echeverría, que es el que acaba de publicar un libro bastante hermoso. Entonces, pienso que hay autores que en Guatemala han aportado mucho a este género, pero no sé, ¿verdad? El tema sigue en debate. Claro, gracias Rudy. Sí, de nuevo ese es el tema de la denominación y creo que todavía en literatura infantil y juvenil es como más complicado aún, porque se reconoce el texto infantil como breve normalmente, entonces se puede fácilmente camuflar la minificción ahí adentro, ¿no? En un álbum ilustrado, por ejemplo, reconocer que ese texto es minificcional. Tal vez ya eran muchos otros incluso, ¿no? Pero sí, yo realmente no recuerdo ahorita que haya un estudio o un trabajo sobre el tema, pero hay, definitivamente hay. En Guatemala, lo que estaba diciendo Rudy, y esta muestra que les voy a entregar yo después. Ahí ustedes pueden encontrar sin número de autores y autoras. Bueno, ya son las 5:26. Podemos ir cerrando, pero igual si hay todavía algún comentario o pregunta, podemos entrarle ya para ir, digamos, por ahora, dejando ahí este primer módulo. Entonces, igual una invitación ahorita para ver si alguien más quisiera todavía preguntar algo, comentar algo. Estamos todavía a tiempo para el cierre. Creo que lo espanté con eso. Bueno, déjenme decirles entonces un poco lo que va a seguir. Primero agradecerles por el esfuerzo y el tiempo que quisieron dedicarle un sábado de sus vidas a esto, ¿verdad? Que a mí sí me parece que es un pequeño milagro de por sí que haya interés en la literatura, ya no se diga pues en la minificción, y dedicarle un tiempo de un sábado realmente me parece muy, muy valioso. Segundo, la mecánica de
no todo texto corto es minificción. Correcto. Sí, correcto, Pedro, correcto. Podemos encontrarnos ante un aforismo si lo que importa es la reflexión y el pensamiento. Podemos encontrarnos ante un haiku o un poema corto si lo que importa es la evocación emotiva o las imágenes metafóricas y la belleza estética. Podemos encontrarnos ante un chiste si su única intención básicamente es el humor. Mucho cuidado con el chiste literario, que hay muchísimo texto de eso que luego la gente piensa que eso es una minificción y es muy lamentable. El humor en la minificción se trata como sátira y parodia normalmente, no como un chiste de carcajada. Es mucho más sutil, mucho más trabajado. Hay un trabajo de Adriana Azucena Rodríguez de México que lo recomiendo mucho, creo que se los puse en la carpeta, donde precisamente ella estudió el humor en la minificción. O sea que sí existe, por supuesto, en muchísimas, en una mayoría, pero no en forma de chiste. Esa diferencia es muy sutil. Pero sí, efectivamente, no todo texto, no por ser corto es minificción. Toda minificción debería ser corta, pero no todo texto corto es una minificción. Ahí un poquito el aforismo para diferenciar. Gracias. Gracias, Pedro. Entonces les decía que la mecánica que vamos a tener en el taller es la siguiente. El próximo módulo es catadura y crítica de la minificción. Vamos a tener la misma mecánica, pero esta vez lo voy a entregar antes. Me disculpo que entregué muy tarde el video y el texto. Esto lo debería haber mandado el lunes. Por diferentes motivos personales se me fue el lunes, se me fue el martes. Creo que fue hasta el miércoles que lo mandé y realmente se fue muy tarde. Yo debería mandarles a más tardar mañana, domingo, lo que corresponde al próximo módulo. Es decir, tanto un link para un video, otra conferencia sobre este tema, y también un documento, un texto. Misma mecánica, vamos a venir y vamos a conversar sobre lo que miramos ahí y tal. El tercer módulo va a ser más movido. El tercer módulo es creación y edición. Entonces, para el tercer módulo vamos a tener dinámicas de creación. Les voy a poner un poco de presión, porque van a ser 3 dinámicas en una semana. Eso ya lo voy advirtiendo. Eso significa de que yo les voy a tirar una dinámica el lunes, por ejemplo. No estoy hablando del lunes que viene, sino del que le sigue, ¿verdad? Y ahí van a ver. Yo voy a poner, hay que hacer esto, escriba esto, me lo van a mandar y yo hago una revisión crítica y hago una publicación de un documento, pero le quito los nombres de los autores, ¿verdad? Simplemente, ¿verdad? Si nos evitamos cualquier malestar. Pero sí, pues yo pongo algunas observaciones. Trato de ser lo más profundo que puedo. No es tan fácil porque todo esto es muy rápido, ¿verdad? Son 3 semanas, en una semana ya se imaginarán ustedes, pues yo agarro aquello y trato de ir más a fondo, pero pues, hacemos lo que se puede. Y de tal forma que cuando lleguemos a ese último módulo, ya estamos hablando de textos vivos, ya, y un poco la experiencia, cómo fue, los comentarios que dieron míos, pero también ustedes habrán leído los textos de los demás y los comentarios, y así un poquito como hacerlo más interesante y más dinámico, ¿no? Más el respectivo, pues, la respectiva reflexión sobre lo que significa crear y editar, que son fases completamente diferentes, y para las personas que ya tienen, pues, alguna experiencia escribiendo saben muy bien a lo que me refiero, con que son cosas completamente distintas. Pero bueno, buena didáctica. Vas a llevar en moto, dice mi mamá. No, mami, no me animo, yo si te suelto, le digo. Ella debe pesar mucho. Ah, sí. A mí se me va. Ahí estamos escuchando, Rudy. Ok, pero bueno, gracias Silvia, perdón. Efectivamente vamos entonces a buscar eso un poco, ¿no? Esa motivación. Bueno, yo pues por ahora, pues esto sería, bueno, aquí hay una mano todavía de Manuel. Sí, Manuel. Sí, Alberto, muchas gracias por esta parte introductoria. Nosotros no escribimos, bueno, digo nosotros porque Kevin, que también está en esta sala, somos estudiantes de la USAC, de la Universidad de San Carlos, entonces, y nos metimos porque vimos la invitación. Entonces nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, escribamos algo, escribimos y lo enviamos, ¿no? Y no conocemos este arte, ¿no? A lanzarse. Pero me llama, Ajá. pero me llama la atención lo que mencionaba al inicio de mi intervención, la caracterización que se hace del minicuento y la minificción, ¿verdad? Por ejemplo, mencionaba aquí Rudy a Julio Serrano, de lo que voy escuchando aquí en esta sala y conforme a lo que leí y vi el video, pues pienso que tal vez estoy aquí improvisando, tratando de hacer una crítica,
pensaría que lo que escribe Julio es un minicuento, porque la trama es explícita, tal como tú lo defines, ¿no? Y la minificción, pues, son fragmentos de mundos, es decir, entonces, esa sería tal vez la caracterización que podría yo decir de la obra ¿cómo se llama?, de Julio Serrano, que me parece muy fenomenal. No le estoy restando valor, sino solo estoy tratando de hacer como una categorización, tal vez. Gracias. Mira que podría caer en la categoría de minificción clásica que menciona Lauro Zavala. Igual hay un documento sobre eso dentro de la carpeta, clásico, moderno y posmoderno. Pero bueno, nos llevaría para mucho eso, ¿no? No, hombre, pues a lanzarse para escribir, Manuel y Kevin. Así que hay que lanzarse. Me recuerdo que haber estado en USAC y haber disfrutado mucho de la cafetería en un congreso de psicología hace años atrás, en un viaje por tierra con alumnos que casi me dejan muerto en Guate. Pero estuvo muy bien, sí, estuvo muy bien USAC. Yo tengo muy buenos recuerdos. Pero bueno, gracias. Bueno, claro, qué bueno, Pedro. Qué bueno que estuvo bueno. Sentí que hablé demasiado, la verdad, en este primer módulo, pero pues ojalá que haya sido útil el tiempo que dedicaron ustedes el día de hoy a este tema. Entonces, esperen mi correo. Esta vez lo voy a mandar directo. La vez pasada lo mandé con copia oculta y creo que eso evitó que algún colega haya visto el correo, tal vez le cayó en spam. Entonces, para evitar eso, yo siempre lo mando con copia oculta porque pues siento un poquito de respeto, ¿verdad? Que la gente no quiera exponer sus correos a otros, pues, pero voy a tener que hacerlo para evitar así cualquier problema técnico de spam o algo similar. Así que voy a mandar eso entre hoy o mañana. Sí, voy a dejar tarea, claro que sí, por supuesto, siempre dejo tarea, mis alumnos me odian por eso, bueno, no me odian, pues, pero ya saben que tienen que trabajar conmigo. Y voy a mandar entonces, como les digo, el link de video y el documento. No, la tarea viene en el último, ese sí, ahí quiero ver a Manuel y a Kevin ahí lanzándose para los textos. No se preocupen que es una orientación muy clara la de la dinámica, ¿ok? O sea, les voy a dar insumos para que se lancen, ¿de acuerdo? No crean que va a ser simplemente como que te tiro y te digo, anda, ve qué haces con tu vida. No, no voy a hacer eso, Manuel. Voy a ser un poquito más amable. ¿Ok? Bien. Bueno, no se preocupen. Miren, la idea es divertirse, ¿eh? No estresarse. Eso es lo que menos quisiera, que nadie se estrese en estos espacios, por favor. Disfrutémoslo, relajémoslo, gocémoslo, realmente gozarlo. Dedicarle este tiempo de vida a estos temas en estos días es una especie de milagro, insisto, en medio de tantas cosas que están pasando. Pero bueno, mucho gusto, realmente. Muchas gracias, Guatemala. Muchas gracias por este espacio. Yo lo he gozado, esta conversación, realmente. A mí me apasiona el tema, así que poder hablarlo y compartirlo con ustedes para mí es un gusto. Así que gracias a ustedes por el día, por la tarde. Y esperen mi correo y bueno, les deseo un buen resto de fin de semana. Que estén bien y ya nos podemos retirar. Hasta la próxima. Saludos. Nos vemos.